Romanos 6. Y sí, cuando el pastor Eric anunció en la clase dominical que íbamos a estar estudiando como parte de la santificación Romanos 6, pues sí, nos va a tocar doble ración de Romanos 6 por algunas semanas. Entonces, que lo veamos como una bendición. Dice así Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hace ya como unos 12 años, una figura conocida en el círculo calvinista y reformado estaba despertando alarmas por una tendencia que se estaba mostrando en sus escritos, ya fuera por internet o en sus libros. Y lo que voy a decir, no quiero que de verdad nuestro interés esté en quién fue. No voy a reservar el nombre, a pesar de que algunos quizás puedan llegar a deducir quién fue, porque no es tanto la persona, ¿verdad? A veces es fácil ver lo que otro hizo y enfocarnos en la persona, sino en lo que pasó como tal. O sea, ¿qué hubo de fondo para que nosotros tomemos también lección de por qué estas advertencias y amonestaciones están en la palabra de Dios? Por eso lo comento, con un propósito y preocupación pastoral por sus vidas y por mi propia vida. Porque debemos ver que nuestra teología importa, lo que creemos tiene consecuencias. Y sí, hay que reconocer que precisamente parte del esfuerzo como iglesia para nosotros caminar en esa unidad de la que la Biblia nos manda es el hecho de que todos tengamos claridad en cuanto a qué es lo que debemos confesar, qué es lo que creemos respecto a las doctrinas esenciales de la Biblia. Pero yo soy consciente como pastor que en la práctica puede haber una distancia entre lo que como iglesia confesamos y aquello que de verdad creemos. Y el caso al que me refiero, dicho pastor expresa o expresó en su momento con gran claridad las maravillas de la doctrina de la justificación, pero al hacerlo, ahí es donde empezaron las alarmas. También parecía que se estaba confundiendo la importancia de una vida que crece en santidad. Como les digo, muchos levantaron las alarmas, pero él mantuvo el mismo camino. Lo confrontaron personalmente, amorosamente. Mira esto que escribiste, ¿a qué te refieres? Porque no parece estar claro. Pocos años después, las consecuencias se manifestaron. El pecado salió a la luz, entre ellos la infidelidad. Perdió tanto su matrimonio como su ministerio, al menos por un tiempo, porque se volvió a casar y volvió a plantar una iglesia, ahora una iglesia no denominacional, y de todo lo que pasó, siguió hablando con completa apertura de sus pecados que cometió y hasta escribiendo libros al respecto, porque él desea, dice él, que otros que también están dañados por el pecado conozcan el amor sin límites de Dios. Hermanos y amigos, yo no digo esto para sentirme superior. Es más bien con temor que uno debe preguntarse, ¿cómo alguien con el conocimiento que tenía de lo que dicen las Escrituras parece que está tomando que la salvación por gracia, por medio de la fe, sea un aliciente para pecar o para menospreciar las consecuencias del pecado en la vida?
Todo Cristo lo pagó. Somos declarados justos por la fe por lo que Jesús hizo y amén a eso. Pero ¿cómo podemos tomar esa verdad preciosa para pensar que no importa el pecado en nuestra vida? Nosotros debemos estar siempre atentos, como ya en otros momentos lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo porque es nuestra labor como pastores. Hermanos, porque nosotros tenemos esa tendencia de irnos a uno u otro extremo. Por un lado, podemos irnos hacia el lado del legalismo y por el otro podemos irnos por el lado del antinomianismo. Y esta palabra lo único que significa es por el camino sin la ley. Y ya luego también veremos versículos expresos, ¿verdad?, que dicen esto en Romanos. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por un lado, nosotros no queremos empezar con la gracia para terminar con las obras, como tristemente le pasa a muchos. Viven con el miedo de que si por algo que hice he perdido la salvación. La salvación empezó por gracia, pero ahora es algo de obras. Depende de lo que yo haga o no haga. Pero tampoco queremos irnos al extremo de una vana confianza de que no importa cómo viva, porque como no se trata de lo que yo hago, sino de lo que Cristo hizo, hay pecado en la vida del cristiano. Es con esa actitud, o peor aún, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Por eso, hermanos y amigos, al estudiar Romanos, el entusiasmo, la admiración y una correcta comprensión de la doctrina de la justificación debe ir de la mano con la doctrina de la santificación. Al ser declarados justos, inocentes del pecado, el creyente, se nos dice, ahora vive muerto al pecado. Y no es que Pablo esté haciendo un cambio abrupto de tema. No es que de Romanos 1 a 5 Pablo habló de la justificación y luego diciendo, no, es que ha hablado mucho de la justificación, no vaya a ser que se les olvide que hay que vivir vidas santas para Dios. No, eso está claramente conectado con todo lo que se ha dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque la santificación es también un fruto de la justificación. Viene con el paquete de la paz con Dios, de la esperanza de gloria, del gozo en las tribulaciones, del Espíritu Santo, del amor de Dios que ha sido derramado abundantemente en nosotros, de la reconciliación. Todo eso viene también con la santificación, que nos llama a una vida nueva, una vida en Cristo. Por eso, la pregunta con la que debemos abordar el inicio de este capítulo es, ¿a qué vida nos llama el Señor? ¿A qué vida nos llama? ¿Cuál es la vida que caracteriza a los que han creído en Cristo? ¿Y la respuesta dónde está? Yo les voy a decir que la respuesta está mucho antes de Romanos 6. De hecho, está mucho antes de Romanos 1. La respuesta viene desde el Antiguo Testamento, porque cuando Pablo hizo la majestuosa declaración de que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿qué citó? El Antiguo Testamento. Mas el justo por la fe vivirá. Por eso es que esta serie globalmente la he llamado acerca de vivir por la fe y no solamente creer por la fe. Porque nosotros no solamente somos salvos al creer por la fe en Cristo, sino que el resto de la vida cristiana se sigue viviendo por la fe. El justo vive por fe. ¿Y cómo se ve esa vida? La vamos a ver con 3 encabezados. Veremos que nosotros ahora vivimos muertos al pecado. Nosotros ahora vivimos habiendo sido bautizados en Cristo. Y finalmente nosotros vivimos habiendo resucitado a una vida nueva. Vivimos muertos al pecado, vivimos habiendo sido bautizados en Cristo, vivimos habiendo sido resucitados para una vida nueva. Entonces, primero, ¿cómo hemos de vivir los que hemos sido justificados por la fe? Primero, habiendo muerto al pecado. Versículo 1 nuevamente.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?, introduce una vez más el estilo de argumentación clásico de Pablo y sobre todo en Romanos, donde se trae ¿a quién? A un debatiente imaginario. ¿Verdad? Alguien va a hacer la pregunta. ¿Qué pues diremos? O alguien dirá, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo va a contestar y va a darnos las razones por las cuales precisamente esa pregunta, que está ilustrando una forma de pensar y de creer que podía estar atacando a la iglesia en Roma, y que como vamos a recordar, de la que también acusaban a Pablo, no tiene ningún fundamento. Porque recuerden, aunque Pablo está trayendo a un debatiente imaginario, los cuestionamientos sí son reales. O sea, había gente que sí pensaba así. Había gente que pensaba en verdad que viviendo en pecado, usted lo que iba a experimentar era más gracia de Dios. Y si eso era en aquellos días, con la instrucción apostólica, sepan que eso no ha desaparecido de nosotros. Y hasta hoy hay personas que siguen pensando de esa misma manera. Que cuanto más pecador, cuanto más pecado, más se resalta la gracia de Dios, tergiversando la gloriosa declaración, ¿verdad?, del capítulo anterior, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El caso va de la siguiente manera. Dado que Cristo trajo el reino de gracia y vida eterna, y como trajo una gracia más abundante que Adán y su pecado y sus consecuencias, podría decirse que si perseveramos, esto es, si permanecemos en pecado o estamos en pecado, hará que haya más gracia para nosotros. Ven lo torcido que está el razonamiento. Entonces, peco para experimentar el arrepentimiento y la gracia del perdón. La respuesta de Pablo no se hace esperar, ¿verdad? Es aquella forma tajante del jamás de los jamases, en ninguna manera. Nunca se nos ocurra pensar de esa forma. Jamás pensemos que incentivar el pecado es el camino para experimentar la gracia. Pero como les digo, tales pensamientos ya circulaban. De hecho, la carta de Judas, recuerden, el hermano de Jesús que escribe esa penúltima carta en el Nuevo Testamento, él nos habla de hombres que estaban convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Ese es el versículo 4. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ven cómo Pablo no está hablando simplemente teoría. Había hombres impíos que estaban tomando como excusa la gracia de Dios para vivir vidas libertinas. De hecho, no sería tampoco descabellado pensar que cuando Pedro advierte acerca de aquellos que tomaban los escritos de Pablo y los tergiversaban para su propia perdición, que parte era esta enseñanza, que tomaban los escritos de Pablo respecto a la justificación por la fe precisamente para promover el libertinaje y esta corrupción de la gracia de Dios. Como les digo, a Pablo ya se les había acusado, a Pablo y sus servidores, de que ellos enseñaban esto. Vamos a Romanos capítulo 3 para repasar. Vean aquí donde vuelve otra vez esta forma de pensar. Romanos 3, versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿verdad? Pablo, tú nos estás diciendo que bueno, no hay quien haga lo bueno, que no hay quien pueda guardar la ley. Entonces, como somos injustos, ahora la justicia de Dios resalta.
¿qué diremos? ¿No es más bien injusto que Dios da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, verdad? Era una calumnia contra Pablo, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Esta es una forma antigua del dicho que ahora tenemos nosotros de que el fin justifica los medios. Hubo quienes quisieron poner al apóstol en un dilema. Pablo, si nuestros pecados exaltan la justicia de Dios, ¿por qué Dios nos castiga por algo que resulta para su gloria? Mintamos para la gloria de Dios. Ellos lo que quieren es, ¿verdad? Como les digo, unos estaban buscando era socavar la enseñanza de Pablo. Están diciendo, Pablo, lo que tú estás enseñando, lo que está promoviendo es esto. Hagamos males para que vengan bienes. Y por otro lado, estaban quienes sí se lo creían, que haciendo males iba a ir bien. ¿Ven cómo está el asunto? ¿Es realmente lo que nosotros creemos que la Biblia enseña? Que Dios nos está diciendo que como al salvarnos nuestro pecado le da más gloria a Él, que entonces pequemos con más ganas. ¿Por qué Dios nos castiga por algo que resulta para su gloria? Era la forma en que ellos querían, según ellos, poner en jaque a Pablo. ¿Por qué es justo que Dios nos castigue? Si realmente cuando Él perdona al pecador, su justicia es exaltada. Si quieres, Pablo, lo podemos llevar al absurdo de lo que ustedes están enseñando, lo cual era una calumnia. Hagamos males para que vengan bienes. Como vimos en su momento cuando estudiamos esta porción, hermanos, que una persona argumente que peca para experimentar más el perdón y para mostrar cuán grande es la salvación de Dios, está afrentando a Dios ante los demás. Y esto está abordando la blasfemia, pues tal gracia es una gracia que no cambia. Deja al hombre en su pecado y se burla de las consecuencias del pecado. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Vamos a tomar nosotros a la ligera que precisamente por nuestro pecado se requirió que un inocente fuera a la cruz y experimentara la ira por los pecados que nosotros cometimos. Un creyente no vive en pecado, no está habitualmente pecando contra Dios, ni mucho menos lo va a justificar de esta manera. No, es que peco para seguir experimentando en mí el perdón y la gracia de Dios. Como nosotros debemos considerar nuestra relación con el pecado, es como se nos presenta aquí en el versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estamos muertos al pecado. Esa es la relación. Porque lo que murió ya más nada puede hacer, sino estar muerto. Ya nada más se puede hacer. O dicho de forma más tajante, no es que sea inapropiado para nosotros pecar, es que continuar pecando nos debe ser imposible, porque estamos muertos al pecado. ¿Cómo va a pecar un muerto? Yo sé que cuando se dice de esta manera, esto también tiene que ampliarse. ¿Por qué? Porque nos hace también pensar. Si la relación del cristiano con el pecado es que está muerto al pecado, cuando peca, ¿qué significa esto? ¿Que no estoy muerto al pecado? ¿Significa que un creyente no peca en absoluto? ¿Cómo sé que soy un creyente que peca y no un incrédulo que sigue bajo el poder del pecado? Son preguntas que a veces nos agobian y que unos ahora mismo con angustia en sus almas se preguntan, ¿soy o no soy? Hermanos y amigos, llegaremos ahí también. Con el favor del Señor nosotros veremos los clamores de Pablo exclamando,
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si alguien experimentó el dolor y la amargura de ver que como creyente aún pecaba contra su Señor, fue el apóstol Pablo. Entonces, como este mismo apóstol Pablo, que tenía esta lucha en sí mismo, de decir como lo que no quiero eso hago, nos está diciendo que el cristiano está muerto al pecado. De nuevo, es un concepto de relación. Y esta relación no nos está diciendo que es que un cristiano ya no peque más. Lo que está diciendo es que es imposible esta condición de perseverar en el pecado. ¿Ven la palabra que se está empleando ahí? Eso es el de habitar, permanecer, como si el pecado fuera un residente permanente de nosotros, o a la inversa, que nosotros estamos residiendo en el pecado. O sea, no salimos de ahí. ¿Ven? Esa es la gran distinción. Pero cuando la relación la considero es que yo he muerto al pecado, yo entiendo que no es ahí donde debo estar. Y es donde habitualmente no estoy, aunque reconozco mis muchas faltas y pecados contra el Señor. Por ahora lo que debemos captar es lo esencial del punto, es de relación. Si estamos en Cristo, nuestra relación con el pecado es de estar muertos a Él. Ya no tiene autoridad sobre nosotros y por tanto no permanecemos en pecado. Porque ya no tiene ese señorío sobre nuestras vidas. En lenguaje del apóstol Juan, el que permanece en pecado es aquel que practica el pecado. ¿Verdad? Nuevamente, regularmente, continuamente. Y los que permanecen en Cristo practican la justicia, habitan en justicia. Los que no le conocen, lo que practican es el pecado. Vamos a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén, habrá una declaración muy poderosa. El que permanece en él no peca. Pero vean cómo lo amplía. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Sin su contexto, como les digo, estas otras palabras de Juan parecen ser todavía más fuertes que las de Pablo. Sin embargo, en el primer capítulo Juan nos dijo algo, que si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y que su palabra no está en nosotros. Entonces pareciera que tanto Juan como Pablo, ¿verdad? Lo que nos están diciendo es esto. Hay una diferencia esencial entre el que practica y permanece en pecado y aquel que practica la justicia, pero aún peca. ¿Pero cuál es la diferencia? Unos acudirán al Señor por perdón, ¿verdad? Confesarán sus pecados, porque saben que Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es la vida habitual. ¿Qué es lo que nos caracteriza? En síntesis, no le demos cabida a cualquier intento por justificar nuestro pecado. Por ellos fuimos condenados.
no olvidemos que nuestra condenación no parte solamente del hecho de que Adán fuera nuestro representante y que hubiéramos caído con él, sino que también por nuestros propios pecados hemos sido justamente condenados. Y es cierto que al ver cuán perversos y corruptos éramos, no pensemos que seguir en el pecado dará la gloria a Dios. Como escribiera un antiguo comentarista, sea aborrecido el pensamiento de seguir en pecado para que abunde la gracia. Los creyentes verdaderos están muertos al pecado, por tanto, no deben seguirlo. Nadie puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Es necio quien, deseando estar muerto al pecado, piensa que puede vivir en él. Entonces, relacionalmente, ¿cómo vivimos nosotros? Muertos al pecado. En segundo lugar, los que hemos sido justificados por la fe, ahora vivimos habiendo sido bautizados en Cristo Jesús. Volvamos a Romanos capítulo 6. Ahora vivimos habiendo sido bautizados en Cristo Jesús. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La siguiente pregunta retórica del apóstol se dirige ahora a cómo es que hemos muerto al pecado, al relacionarlo con la señal que ilustra nuestra unión con Cristo. La señal que ilustra nuestra unión con Cristo y por ende la muerte de nuestro viejo yo al pecado. Vean, la pregunta es bastante directa, dice, ¿o no sabéis? De hecho se podría traducir hasta de esta manera. ¿Son acaso ignorantes? ¿O ignoran ustedes? Por supuesto, Pablo no está buscando ofender, ¿verdad? A veces también es que nosotros nos ofendemos muy fácilmente. Pero el asunto es que Pablo lo que está diciendo es, o sea, yo sé que eso ustedes lo saben. ¿O acaso ignoran algo tan básico como qué es lo que representa el bautismo? El propósito es demostrar cuán esencial es la doctrina del bautismo para los cristianos. Vean que Pablo no fundó la iglesia en Roma. También eso no lo debemos olvidar. Y Pablo, que no fundó la iglesia en Roma, de algo puede estar bien seguro. Los que están ahí han sido bautizados. Es así de básico en la vida del cristiano. El que cree se bautiza. Él puede tener la certeza de que ellos lo habían hecho porque es parte del mandato esencial de Cristo, que haciendo discípulos los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. ¿Qué hicimos el día que nos bautizamos? ¿Qué significado tenía esa ordenanza y sigue teniendo hasta el día de hoy? Es lo que se nos está diciendo aquí. Hemos sido bautizados en Cristo, que hemos sido unidos a Él y que hemos sido bautizados en su muerte. El bautismo es una señal de nuestra comunión con Cristo en su muerte y su resurrección. De que hemos sido injertados, o como se lee en el versículo 5, incluso que hemos sido plantados juntamente con Él. La imagen es clara. Hay algo que se entierra y luego sale, pero no sale como era antes. La imagen, se pone una semilla, pero lo que sale no es otra semilla, sale es una planta. Usted sumerge a un viejo hombre y ha salido un nuevo hombre. Ahora, como señal, porque eso ya ha ocurrido, como escuchábamos bien en la mañana. Pablo emplea un lenguaje similar en su carta a los Colosenses. Busquemos, por favor, Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2, 11 y 12. En Él. ¿Quién es Él? Cristo, ¿verdad? En Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo,
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ese es el versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora yo sé que como bautistas nos es casi irresistible no asociar esta imagen, ¿verdad?, de muerte y sepultura con el modo del bautismo por inmersión, donde descendemos a las aguas y somos levantados, ilustrando nuestra nueva vida. Sin embargo, si quiero hacer la aclaración que el énfasis primario de Romanos 6 y de Colosenses 2 no está en el modo del bautismo, sino en lo que simboliza, no tanto en la manera, aunque con eso no estoy diciendo que la manera sea algo indiferente. Es importante. Lo que quiero decir es lo siguiente, hermanos y amigos, para ponerlo con la pregunta más clara que espero que nos confronte esta mañana. ¿De qué nos sirve ser sumergidos en el agua para seguir nadando en el pecado? ¿De qué nos sirve ser sumergidos en el agua para seguir nadando en el pecado? Porque el día que nos bautizamos, estábamos diciendo públicamente, yo al pecado he muerto, ahora vivo para Cristo. ¿Qué es entonces ser bautizado en Cristo? Es que esta ordenanza nos pone en una relación con Él. O como dice otro comentarista, y modifico levemente sus palabras, ser bautizado en Cristo Jesús significa ser puesto en una relación personal con el Salvador, de modo que esta muerte, la del Salvador, se hace significativa para nosotros, enseñándonos que por ella la culpa de nuestros pecados ha sido quitada y que hemos recibido el poder para luchar contra la contaminación del pecado y vencerla. O sea, ¿la muerte de Cristo es significativa para nosotros? Claro que sí. Para el cristiano la muerte de Cristo siempre será significativa. Él murió por mí. Y yo en el bautismo estoy recordando y mostrando visiblemente ese hecho. Cristo murió por mí. Quitó mi culpa. Pero no solamente quitó mi culpa, sino que ahora he recibido poder para vencer el pecado. Vean el énfasis tanto en Colosenses como en Romanos 6 acerca de el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y en Efesios capítulo 2 también tenemos un lenguaje similar, no tenemos que buscar la cita, pero se nos habla, ¿verdad?, que nosotros conozcamos cuál es la supereminente grandeza, vean qué palabra, ¿verdad?, supereminente grandeza de su poder. ¿Por medio de qué? Por medio del poder que también actuó en él para resucitarle de entre los muertos. Hermanos, tal es el poder que le es impartido a los creyentes. El poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos, dado a nosotros para ahora vencer el pecado. ¿Se levantó Cristo de los muertos? ¿O fue levantado Cristo de entre los muertos? Amén. Por lo tanto, así de seguros debemos estar de que el creyente también vencerá el pecado. Debe recalcarse, eso sí, que es un simbolismo, es decir, nuestra unión con Cristo ya es una realidad antes de bautizarnos y sin embargo, no vemos que el bautismo sea opcional en la vida del creyente. Nuevamente, ¿o acaso ignoran? O sea, Pablo estaba dando por un hecho que a los que escribió en Roma eran bautizados. Porque salvo circunstancias providenciales inusuales, los que creemos nos bautizamos para mostrar visiblemente a quién le pertenecemos ahora y que solo tenemos un Señor y este es Jesús. Ahora, el simbolismo del bautismo no solo representa que hemos muerto al pecado y que hemos sido sepultados con Cristo, sino que también ahora vivimos para el Señor, que hemos sido resucitados a una vida nueva. Romanos 6:4, busquemos por favor. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros fuimos sepultados. Creo que el tiempo verbal es más apropiado aquí en pasado, ¿verdad? Uno no es sepultado, ¿verdad?, permanentemente, tiempo presente, sino que fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, y esa es otra frase, también por la gloria del Padre. Ven qué interesante, no dice que fue resucitado para gloria del Padre, sino por la gloria del Padre. ¿Cuál es el énfasis aquí? De nuevo, es el poder glorioso de Dios. Es lo mismo que tenemos en Colosenses, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, este es el propósito. Por el poder glorioso de Dios, que también resucitó a Cristo, nosotros fuimos sepultados, pero hemos sido ahora levantados para andar en novedad de vida. En novedad de vida. La similitud es la siguiente. Así como Cristo no quedó en la tumba, sino que resucitó por el poder del Padre, nosotros tampoco solo morimos al pecado, sino que espiritualmente resucitamos. Y esta es la equivalencia que se está haciendo aquí. Romanos capítulo 6 no está hablando de nuestra resurrección corporal futura. Aquí se está hablando de la siguiente equivalencia. Así como Cristo murió y resucitó, ustedes también espiritualmente estaban muertos y ahora viven. Ahora, ¿creía Pablo en una resurrección corporal futura? Claro que sí. Romanos 8, ¿verdad? Claramente lo enseña así. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. O sea, ciertamente el apóstol todavía espera algo más. O sea, para él no todo terminó con ser espiritualmente resucitado ahora. Hay una gloria venidera que ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y más adelante en el versículo 23, y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso todavía lo esperamos, aguardamos una glorificación. Pero ya aclarando eso, como les digo, la analogía es entre la muerte y resurrección de Cristo con nuestra muerte al pecado para ser resucitados por el poder de Dios, en particular el poder del Espíritu Santo, al regenerarnos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya podemos disfrutar de verdadera vida espiritual. ¿Conoce usted ese poder de Dios? Estaba muerto, pero ahora vivo. Ahora tengo verdadera vida. Antes yo no vivía. Antes era esclavo del pecado. Ahora he sido libertado del pecado. Porque Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Una vida diferente a la esclavitud de los deseos de la carne. Por eso, ¿qué es andar en vida nueva? ¿Qué es andar en vida nueva? ¿Cuál es la vida que nosotros estamos esperando? Claramente el contexto nos está diciendo a nosotros que es una vida que ya no está dedicada al pecado. Recuerden, ya no persevera en el pecado, sino que ahora camina diferente. Y hay muchos pasajes. Y yo quisiera, en parte de lo que ya nos resta del sermón, que simplemente leamos algunos versículos. No acostumbro a que busquemos tantas citas, pero hoy lo veo pertinente, para que por ellas mismas seamos convencidos de que usted puede examinarse a la luz de las Escrituras y poder responder, estoy caminando en vida nueva. Veamos algunos pasajes. Génesis 17:1. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto.
Bueno, ya este pasaje lo estudiamos. No es perfección moral, pero sí que una vida íntegra delante de Él. David también escribió al respecto. Por ejemplo, Salmo 101. Salmo 101. Obviamente esta es una selección muy pequeña de pasajes, pero que nos será muy útil. Salmo 101. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Una vida íntegra. Si volvemos a Romanos capítulo 4, versículo 12. ¿Recuerdan qué es lo que pasa con aquellos que somos de la fe? Tenemos a Abraham por padre. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra vida? Romanos 4:12. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Andar en vida nueva es andar tras las pisadas de la fe que tuvo Abraham. Caminamos por fe. Romanos 8, versículo 1. Lo volveremos a ver cuando lleguemos ahí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Andemos como de día. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y ya antes se nos habían dicho, ¿verdad?, cuáles eran las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu. No son idolatría, hechicerías, homicidios, borracheras, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Efesios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Caminamos en buenas obras. Efesios 4, versículos 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es andar dignamente? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación. ¿Por qué el andar cristiano no se puede vivir en solitario? Porque no hay manera de cumplir Efesios 4 solo. La única manera de soportar a otro es estando con otros. La única manera de andar dignamente la vocación es cuando una iglesia junta, camina con amor, mansedumbre y paciencia, sirviéndonos los unos a los otros y promoviendo la paz. Y podemos agregar muchos más pasajes que nos hablan de andar en amor, de andar como hijos de luz. De hecho, aquí mismo en Efesios 5, ¿verdad?, se nos dice que seamos imitadores de Dios y que andemos en amor.
y que andemos como hijos de luz, que andemos en el Señor Jesucristo, que andemos sabiamente, que nos conduzcamos con temor, que nos conduzcamos con fidelidad. Les digo, todo esto es Efesios 5, al 1 al 8, Colosenses 2, 6, Colosenses 4, 5, Hebreos 3, 6 y 8, Santiago 3, 13, 1 de Pedro 1, 17. Todos esos versos están en las notas. Si alguno quiere de nuevo el enlace, se lo puedo compartir. El punto es claro. Andar en novedad de vida es todo esto y más. No es una vida para el hombre natural. ¿Quién naturalmente puede andar de esta manera? ¿Quién puede caminar de esta manera? Ninguno. Solamente por el poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos podemos nosotros andar en novedad de vida. Es para los que creemos según la operación del poder de Dios, no para satisfacer los deseos de la carne, sino para andar en el Espíritu, para que sus obras y su fruto sea evidente en nuestras vidas, para que seamos ricos en buenas obras. Esta es la vida de fe que glorifica a Dios, pues el Dios que justifica también nos santifica y nos da el poder, nos capacita para ese fin. Hermanos, sería absurdo que el Señor nos salvara y nos dejara luego. Y vean a ver cómo se las arreglan. No, tienen el Espíritu Santo. Yo les he dado una vida nueva por el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Por eso es que solemos hablar de la salvación como un milagro. El mismo poder, el mismo poder. Bueno, a modo de conclusión, de verdad, uno llega a Romanos 6.1 y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está equivocado, claro. ¿Quién va a pensar así? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos pecado y empezamos a razonar, a pensar, bueno, quizás no fue tan malo del todo y las cosas hasta salieron bien al final? Dios bendijo el pecado. No lo voy a decir de esa manera, pero bueno, quizás lo puedo contar de otra manera para darle la gloria a Dios. Hermano, vieras yo sé que lo que hice estuvo mal, pero vieras cómo el Señor lo utilizó después. Y de verdad, a veces empezamos a creer esa trampa mortal de que el pecado no es tan malo después del todo. Pero ¿a quién se le ocurriría volver a la esclavitud de la que el Señor le libertó? Como les digo, no lo diremos así, pero debemos preguntarnos si con nuestras vidas estamos proclamando ese error. Y si lo que nos está caracterizando es un patrón de pecado indolente, de una indiferencia a lo que se nos dice desde el púlpito. Yo se los digo de verdad, con el corazón pastoral. Si usted lo que está escuchando desde el púlpito, al final le llega y lo que usted dice, es pastor, ¿verdad? Es que todo es pecado para ellos. Al fin y al cabo la salvación no se pierde. Tenga cuidado de estar pensando así. Porque amén, la salvación es segura, no por nosotros, sino por Cristo. Y todos los beneficios vistos hasta ahora son firmes en Cristo. Pero lo que tenemos que ver es que así como de segura es la paz que tenemos para con Dios, así como es de segura la entrada a la gracia, así como es de seguro que nos gloriamos en las tribulaciones y de que se nos ha dado el Espíritu Santo y de que Dios ha derramado su amor abundantemente en nosotros, de que Cristo nos pertenece y que nosotros somos de Él, así de seguro es que Él también santifica a todos los que también les da estos beneficios. El paquete viene completo. El Espíritu Santo es una promesa y garantía segura para el cristiano, para capacitarlo en la vida de santidad que se espera de todo creyente. De nuevo, es seguro no por nosotros,
es seguro por el poder que actúa en nosotros. Que unidos a Cristo, con el Espíritu Santo morando en nosotros y resucitados por el poder de Dios, hermano, el creyente va a andar en vida nueva. Estamos siendo santificados. Está siendo nuestra vida consistente con lo que un día hicimos cuando nos bautizamos, cuando descendimos a las aguas bautismales. Como uno de mis pastores solía decir, y debemos verlo siempre así, cuando el Señor nos permite ver bautismos, piense en el día que usted también fue bautizado. Ese medio de gracia no es solo para la persona que ese día se está bautizando, es un medio de gracia para todos nosotros. Porque ese día soy recordado. Yo también públicamente dije, muerto al pecado, vivo para Cristo. Y si es así, si nosotros vemos que lo que nos caracteriza no es que perseveramos en el pecado, sino que andamos en novedad de vida, entonces el poder glorioso de Dios ya es una realidad. Y tengamos la certeza que caminaremos en libertad del pecado y no vamos a convertir en libertinaje la excelsa, preciosa y admirable gracia de nuestro Dios. Si no es así en su vida, pregúntese, ¿quién es Señor ahora? ¿El pecado o Cristo? Pero lejos esté de nosotros corromper la gracia excelsa de nuestro Dios y vivamos vidas nuevas que le glorifican a Él. Oremos. Gracias, nuestro Señor, por enfrentarnos porque es fácil ver hacia afuera y ver a muchos que se han apartado, que parecen estar muy confiados en que están bien contigo. Pero yo quiero, Señor, que cada uno se examine, que nos examinemos, que tanto conocimiento, que tanta predicación, que tanto escuchar el Evangelio no resulte para nosotros en corromperlo, más bien para nuestra perdición, sino que respondamos apropiadamente a tu maravillosa gracia, al poder con el que resucitaste a Cristo y con el cual nos has levantado para caminar vidas nuevas. Ayúdanos a entender y a recordar constantemente, yo estoy como si estuviera muerto al pecado, ahora vivo para Dios, ahora vivo para mi Señor. Estemos atentos, estemos alertas y que esta confrontación sirvan también para muchos que hasta ahora han vivido en la incertidumbre y les sea dada la fe para creer y despejar toda duda, y juntamente con muchos otros también puedan descender con toda confianza al bautisterio para decir públicamente que también ellos estaban muertos, pero ahora viven. Sigue salvando para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor y cabeza de la iglesia. Amén.